Bienvenidos a otra historia de terror que los dejará con la piel de gallina. En este video veremos La Cadena de Plata. En la región de Toscana, en Italia, se comentaba sobre la trágica historia de la familia Rossi. Ellos eran conocidos por su gran riqueza y linaje, pero también por una escalofriante historia que había marcado su apellido. Alessia era una mujer bastante ambiciosa, sin importarle el sufrimiento de los demás, siendo ella la misma causa de sus dolores y malos tratos a sus empleados. Un día Alessia encontró una cadena de plata en el patio de su casa. Intrigada por el brillo que emanaba, decidió quedarse con ella como un símbolo de fortuna sin cuestionar de quién era. Poco después de verla encontrado, empezó a tener sucesos bastante extraños. Esto empezó a afligir a toda la familia. Toda su fortuna empezó a perderse. Las cosechas enteras fueron arruinadas misteriosamente, y miembros de la familia empezaron a enfermar sin explicación. Alessia, desesperada por salvar a su familia, buscó la verdad detrás de la cadena que se había encontrado, descubriendo que ésta estaba vinculada a una maldición que condenaba a aquellos que la poseían a una vida de sufrimiento y desgracia. Tratando de romper todo vínculo con la cadena, decidió deshacerse de ella. Eran las 6 de la tarde mientras iba camino al bosque. De repente un violento viento la azotó y todo se tornó oscuro. Ese día Alessia no volvió a casa. Semanas tras su desaparición, su familia comenzó a buscarla. Tras 2 días de una larga búsqueda, encontraron lo que quedó de ella. Alessia había sido asesinada siendo amarrada en un árbol, mientras sus extremidades parecían estar desprendidas de su cuerpo. Sus labios estaban cocidos y no tenía sus ojos. Después de presenciar la muerte de su esposa, Giovanni decidió irse de Toscana. Les advirtió a sus hijos sobre aquella maldición, pero no contaba con que su hija mayor los pondría en peligro. Una mañana Chiara recibió un paquete. En él estaba la cadena de plata. Ella no podía creerlo, pero tampoco se deshizo de ella, así que cuestionó lo incuestionable para llegar a la verdad de todo. Aventuró a una visita a una vidente, la misma que le explica que la cadena tiene una maldición por la codicia de quien la posee. Pero esta cadena tuvo una dueña. Era una campesina humilde, quien soportaba abusos y maltratos de su esposo, quien era un hombre que siempre perdía en sus apuestas, pero siempre buscaba de dónde tener dinero a llegar al punto de vender a su propio hijo. Una noche ella hizo un pacto con un demonio, asegurando así su bienestar y la de su hijo. Mientras trabajaba, su esposo había sido asesinado en su propia casa de la misma manera que había sido encontrada Alessia. Ella no sabía que ese demonio era su propio hijo. Se enteró cuando al buscarlo, lo encontró lleno de sangre. ¿Pero por qué su hijo? El niño estaba lleno de tanto odio que el demonio se apoderó de su alma, convirtiéndolo en instrumento para cumplir con su trato. La campesina simplemente desapareció. Su hijo empezó a atacar a toda persona con ambición que se apoderase de la cadena, cumpliendo su promesa de matar a todo aquel cegado por el dinero. Tras la llegada de los Rossi, él ya sabía quiénes eran. Tras asesinar a Alessia, fue por toda su familia. Pese a que ellos se habían mudado, él los siguió y no pensaba dejarlo con vida. La vidente era esa campesina quien le contó a su hijo sobre Chiara, siendo así que él vaya tras de ella y toda su familia, para que aquel secreto siga guardado, y seguir castigando a quienes son cegados por el dinero. Una noche de lluvia, hubo un fuerte apagón en toda la ciudad. Todos los Rossi habían sido asesinados de la misma manera que Alessia. La cadena de plata desapareció en búsqueda de su próxima víctima. Esta historia no está fuera de la vida real. ¿Conoces un caso similar? Si es así, déjame tu respuesta en los comentarios.